hemos, a lo largo de estos días y semanas, una compañera, de hecho, acá en producción, que ya la han conocido en programas anteriores, con Valentina Sáez, que descubrió una pequeña imagen por internet que se prestaba mucho a esta temática. Aquí le estamos viendo en pantalla, justamente. Y quería conocer la opinión de ustedes, justamente, que dice: mis ancestros viéndome repetir patrones. Les dije que les faltaba más encarnaciones. Espero que no me culpen a mí por esto. Creí que esto nos liberaba. No hizo biodecodificación aún. Y otro tipo de comentarios, viendo, juzgando, diría yo, en una cierta, de una cierta posición a una experiencia de quien esté leyendo, este meme quizás. Pero bueno, entonces la primera pregunta que les quería hacer, más allá, claro, de lo creativo y sí, lo humorístico de esta imagen, ¿qué opinas tú al respecto, por ejemplo, Elina? Bueno, algunas veces me he hecho la reflexión de qué pensarán de mí o cómo me estarán viendo mis ancestros. Si en el caso estén orgullosos de todo lo que estoy logrando, pensando justamente como en este meme de Dios, en que se han metido, ¿no? Más, en general, a través de mi propia experiencia como consteladora y antes de formarme como cliente de constelaciones, sí que me he dado cuenta la importancia de sentir y estar consciente de la presencia de los ancestros en nuestras vidas, de todo lo que han vivido, todas las experiencias que han tenido, todo lo que nos pueden regalar como experiencias y la fuerza que da a sentir esas raíces que nos precedieron y todo el conocimiento que nos pueden pasar. Tanto como estar consciente de lo inconsciente que también muchas veces heredamos por lealtades, por el propio desconocimiento de los sucesos en nuestra historia familiar. Entonces, cada vez más que me he introducido en este tema, me he dado cuenta de lo importante que es estar consciente de todas esas capas, toda esa información sutil, patrones de pensamiento que a veces nos programan una forma inconsciente de generar ciertos tipos de acciones en nuestras vidas o ciertos tipos de problemas o bloqueos o dificultades que luego cuando se van investigando de esta forma sistémica pues nos damos cuenta que están conectados a una causa en el pasado que no está resuelto o no está del todo ordenado. Entonces, tanto lo gracioso como lo serio está todo conectado en mi mente. Yo lo veo todo conectado y me parece una riqueza muy grande de estar consciente de todo ese legado. Sí, yo quería comentar también, fíjate que también a sumar a lo que has mencionado, Elina, que una de las cosas que es muy interesante de ver y que lo relaciono con el meme que hemos compartido, es que cuando trabajas con las constelaciones familiares sistémicas, normalmente ese tipo de juicios, ese tipo de frases, son las frases de los vivos. Normalmente cuando trabajas en las constelaciones y ya trasciendes más allá de este lugar, es como que lo que se vive normalmente es como un agradecimiento. No hay tanto este tema de fíjate tal o fíjate cual. Eso es más como, o por lo menos lo que yo he observado como constelador, es más un tema de cuando estás vivo y estás aquí pues con tus dificultades y con tus... Imagínate que ahora que hablamos del arte, pues que me dedico al arte, pero en mi sistema familiar nadie se ha dedicado al arte. Pues... Y por ahí hay un juicio en alguna parte del sistema que es como que no quiere que... Pues ahí a veces se dicen frases como por favor, mírame bien, si no... si lo hago diferente y tal. Pero normalmente eso es a los vivos, porque los muertos están... para los muertos está todo bien, está todo perfecto. O sea, para ellos están en el agradecimiento, están en otro lugar. Yo considero como si fuera que los vivos están viendo un puzzle incompleto. Entonces, un puzzle con agujeros, así que le faltan piezas y este tipo de trabajos sistémicos pueden ayudar a completar
la imagen para ver exactamente cuál es el paisaje familiar que se demuestra y así también luego tomar decisiones propias sin asumir algo o pretender algo o pensar que el pasado fue una forma, una persona fue una forma, más viendo ya como la imagen completa, pues uno ya puede escribir su propia historia y relacionar su propia historia con la historia de su familia, pero desde otro lugar, desde el lugar de sujeto, en vez de quedar como un objeto de lo que ya ha pasado en el sistema. Claro, como tomando las decisiones propias o direccionando su propia vida en vez de estar girando en torno a qué es lo que opinan los demás o plantean otras personas o situaciones. No tiene por qué ser necesariamente una persona, claro. Sí, y a veces son tan inconscientes que no es que uno quiera hacer lo que hace su papá o su mamá, sino piensa que hay que hacer esto. Es como como una inercia tan fuerte que viene del pasado, que es como el único posible imaginable. Que en esta familia se hace así y pensamos así. Y de esta forma son como automatismos bastante enraizados y a veces tan inconscientes que sería raro hasta cuestionarlos en algún punto. Totalmente. Eso me hace acordar, o para aprovechar varias de las cosas que ya hemos estado hablando, en programas anteriores, de hecho uno de los más recientes, pueden chequearlo también, esta lista de reproducción con los programas de Círculo Cósmica, en el que en el programa de Mapeando la Conciencia Colectiva hemos hablado sobre justamente ese campo morfogenético, toda esa información, esos aspectos sutiles, los cuales todos estamos conectados, como esa red de internet, podríamos decirlo. Y que, claro, en ese programa lo estuvimos analizando desde perspectivas de grupos sociales a gran escala, como pueden serlo los países, por ejemplo, o determinadas culturas, naciones y demás. En este caso estaremos explorando esos mismos aspectos en otro nivel de grupos sociales, más que esa misma dinámica se ven también allí implícitas y con esa misma estructuración, ya que es como una replicación fractal en una pequeña escala, porque también, si lo queremos pensar de esa manera, ¿cómo está conformado un país? Bueno, pues por la sumatoria de varias familias que comparten también características similares y que por ende esas cuestiones analizadas diagrámicamente a nivel de naciones, culturas y demás, son aplicables también a las particularidades de familias dentro de cada sociedad, más también cuando se analiza en vez de un nivel general y se lo ve a nivel particular, como podría ser en estos casos, como estamos enfocándonos hoy, programa. Bueno, también, quería referirme familia a familia, pues cada una de ellas también tienen sus particularidades, obviamente, por cómo, quiénes son los participantes, los miembros de esa familia, las labores que han realizado y demás. Y quería aportar también una cosa en relación a la cuestión familiar, que también aplica obviamente a nivel de naciones y demás, sobre aquellos que no están, más también los que sí están, también influyen, obviamente, y forma parte de esto que mencionábamos recién, como todos los elementos participantes de ese sistema y que contextualizan o también participan en esa subida y bajada, subida y descarga de información de ese campo que está condicionando o direccionando, podríamos decir automáticamente, lo que desde lo sutil a lo denso se materializa en una familia, en un distrito, en un país, en una cultura o en la humanidad toda. Y no solo, y también, como decíamos antes, no solo familias, sino también, no solo personas, sino también situaciones, como pueden ser los hechos que estén transcurriendo ahora mismo o hechos que hayan ocurrido anteriormente, que quizás ahora no están, pero sí está su influencia sutil y que quizás seamos conscientes o no de ello, condicionan, obviamente. Y ahí donde, al igual, que es una conclusión que vamos a llegar en cada uno de los programas, sobre cada uno de los temas que hablemos, obviamente, y es la importancia o la relevancia de tomar nota de esas cuestiones y cómo es que funcionan, qué es lo que hace efectivamente que esas dinámicas se den de una manera y no de otras, para aprovecharlas y entonces
direccionar, no es ir en contra de esas cuestiones, sino porque el campo ese sistema está conformado de esa manera. Pero el tema o lo importante es linkear de maneras más virtuosas todos esos elementos para que potencien lo que tengan que potenciar y ubiquen en el lugar correspondiente y más propicio para todo el sistema a aquellas cosas que así lo requieran, obviamente. ¿Qué opinan sobre ello? Fue un poco extenso, disculpas. Quería aclarar porque me generó también esa reflexión y esa relación con lo que habíamos hablado en programas anteriores. Quería compartir que esto que mencionabas, Hernán, es en el mundo de las constelaciones se ve muy claramente, por ejemplo, con el genograma, que haces ahí un estudio de tu árbol genealógico y es maravilloso ver cómo se fractalizan ciertos eventos, se repiten, y cómo el hecho de hacer consciente y reconocer esos hechos te da la posibilidad también de cambiar aquello que no te beneficia, aquello que no es beneficioso para ti, para tu vida, para tu propia realidad. Y bueno, quería mencionar eso. Y luego te quería preguntar, Elina, no sé si quieres, bueno, también si quieres, te doy paso, si quieres comentar algo al respecto de lo que había dicho Hernán y luego te hago una pregunta. Sí. Yo justamente estaba pensando en el hecho como en un sistema todos están conectados. Si una persona, en este caso si hablamos dentro del contexto de la familia, si una persona cambia su posición, eso afecta a todos en el mismo sistema. Entonces, un solo movimiento de uno genera un movimiento en todos. Si uno deja de ocupar una posición, alguien va a ocupar esa posición. Entonces, eso es bien interesante hablando de los cambios que uno puede generar, que quizás uno hace un cambio para uno mismo, no siempre es un cambio para todo el sistema. Y respecto a lo social también estaba pensando, como hablamos, bueno, salió la imagen de Gaia Grama y fue el tema del programa anterior, como también ese nivel más cultural, social, afecta en el nivel familiar. Como por ejemplo, en casi todas las familias europeas hay algún caso de guerra. Si ahora constelamos una familia, prácticamente hay muy pocas familias que no han vivido hechos de guerra. Entonces luego ahí podemos ver cómo se entrelaza lo familiar con otros niveles más amplios. Y ver la conexión, como todo al final está conectado y afectando a distintos niveles. Claro, podríamos decir que las culturas, o ya en ese nivel un poco más en lo macro de grupos sociales, son una gran familia también. Son miembros que comparten muchas cosas en común, una historia justamente que forma parte de esto mismo que estamos analizando. En este caso, una perspectiva más particular, en grupos sociales un poco más reducidos, más que presentan también una dinámica muy similar y si se quiere, y lo linkeamos también con otros temas que hemos hablado en programas anteriores o en próximos que vayamos a charlar, vamos a ver nuevamente esta misma cuestión de esos aspectos o configuraciones sutiles que direccionan la materialización o lo concreto en lo real de cómo se traslada a la práctica toda esa información y todos esos aspectos que podríamos llamar sensibles. Entonces, y eso incluye nuestra cotidianidad y lo que hacemos o no hacemos en nuestra vida. Nuevamente, ves en un sentido y en el otro, qué es lo que se materializa y también qué es lo que no se materializa. Eso lo podemos pensar en nuestros proyectos, en nuestras labores y así sucesivamente.